Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Mi nombre es Andrés Torres y hoy tenemos como invitado especial al arquitecto Héctor Velázquez. ¿Cómo estás, arquitecto? Estoy muy bien, Andrés, a todo dar aquí, pues para darte mi opinión de lo que me preguntes. Buenísimo, muchas gracias, arquitecto. Pues muchas gracias por tu tiempo. Y antes de sumergirnos en el mundo de la arquitectura y de los proyectos de construcción, me gustaría que nos platicaras un poco de tu rutina diaria. Yo tengo la perspectiva de que eres una persona muy rutinaria, porque yo cada que voy al club estás ahí. Entonces, no sé si tienes alguna rutina muy específica y qué rol tiene el tema del ejercicio en tu tema profesional y personal. Bueno, pues definitivamente es algo básico. Mi trabajo como arquitecto es muy estresante y no siempre es parejo. Entonces, de alguna forma yo uso esa rutina como para nivelar todas las energías, ¿no? Hay veces que la profesión te exige muchísimo y hay veces que está muy floja la cosa. Una situación como estas rutinas, porque no nada más la del ejercicio tengo, a mí me dan mucho nivel, ¿no? Siempre arranco parejo el día, es lo que yo controlo, ya de ahí en adelante pues se vuelve una locura, ¿no? ¿Cómo se ve tu rutina? No sé si nos puedas platicar un poquito de qué es lo que intentas que no falle. Pues mira, soy una gente que siempre me levantó muy temprano, me levanto a las 5:30 de la mañana. A las 5:30 pues me dan pues más o menos 45 minutos de hacer cosas. Obvio, hago lo que todo mundo, veo mi WhatsApp, veo noticias, publico cosas que quiera yo publicar, me echo mi café, ¿no? De ahí pues ya me organizo, hago mi maleta y me voy a hacer ejercicio. Básicamente en el club que tú me ves, lo hago 3 veces a la semana y los otros días voy a pasear a mis perros. Me encanta, tengo 2 perros y los paseo 1 hora y media, que también es un ejercicio, pero también es una situación que para mí es muy agradable. Pues te digo, son esas. Otra rutina que tengo, pues es obviamente trabajar todos los días, ¿no? Con el tiempo le he bajado un poco, ya a veces los sábados no trabajo, pero por pues, el transcurso de toda mi vida trabajé sábados y muchos domingos, ¿no? No es una profesión que te dé la posibilidad de tener un itinerario muy fijo, porque pues puedes ver clientes en la noche o los puedes ver en la mañana o fuera de México o los puedes ver en otros lados. Entonces, es un poco un desmadre, sí. Ok, buenísimo. Y también sé que te gusta moverte en bici a veces, ¿no? Claro, yo el coche lo odio. Ando en bicla. Tengo mi bici, que es eléctrica. Es de las bicis eléctricas que todavía van a ser permitidas en el carril de las bicis porque no son estas que parecen motocicletas. Es una bici que te ayuda a pedalear, ¿no? Y me encanta ver la ciudad desde el aspecto ciclista. O sea, en el coche tú te metes en una cápsula y no captas realmente la ciudad, ¿no? A mí me gusta muchísimo pasearme en la bicicleta y fijarme en muchas cosas que en un coche pues no percibes, incluso olores, ¿no? Puede ser una fritanga que se te antoja o otras cosas que son asquerosas, ¿no? Pero tú captas otro ambiente, otro espacio, ¿no? Andando en una bicicleta. ¿Y crees que la ciudad está diseñada correctamente para el tema de Pues las bicicletas? está carente. Le han echado ganas, o sea, pero pues yo sí le veo un chorro de deficiencias y de por sí pues, la educación de la gente en torno a la bicicleta pues es muy mala, ¿no? O sea, si te ven, pues, se te avientan. O sea, como no te ven como una amenaza, pues sí se te cruzan ahí y pues es peligroso, ¿no? ¿Pero hay algo del diseño de estos carriles o es un tema más de Pues no, educación? yo veo los carriles bien diseñados. Ok. Obvio su mantenimiento y demás, pues le falta, ¿no? Pero básicamente son vías de movilidad que yo vivo en el sur de la ciudad. En el sur de la ciudad yo rara vez me encuentro con un ciclista, o sea, están vacías, ¿no? No ha habido esta promoción o a lo mejor la gente se siente insegura. Pues no sé qué pasa, pero la maravilla de andar en bicicleta en México, en la Ciudad de México, es una cosa que pues, se la pierden, ¿no? Ok. Pues habrá que promocionar más el uso de la bicicleta Así aquí es. en la ciudad.
Este episodio es patrocinado por USG México. En el episodio número 158 de Gigantes de la Construcción, entrevisté a Luis González, director comercial de USG, y descubrí que USG es el fabricante número 1 de tableros de yeso en el mundo. USG es pionero en sistemas ligeros de construcción con su marca USG Tablarrock. Sigue revolucionando la industria de la construcción con su nuevo sistema USG Structosteel, con el cual se puede construir una casa en tan solo 15 días, con solo 4 personas y sin utilizar agua en el proceso de instalación. Así que si eres un gigante de la construcción, visita su página web usgstructosteel.com.mx, repito, usgstructosteel.com.mx, y lleva tus proyectos al siguiente nivel. Y bueno, cambiando un poco el enfoque, arquitecto, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Híjole, es una pregunta que me han preguntado y me la he preguntado. Hay diferentes etapas en la vida de un arquitecto. Yo tengo 35 años ejerciendo mi profesión, ¿no? Y pues no podría yo dejar de decirte que la primera casa que hice fue una cosa súper gratificante, ¿no? O sea, el haber sido contratado por unos ingenuos probablemente que agarraron a un arquitecto muy joven y que me dieran el chance de hacerla y terminarla, para mí fue una cosa increíblemente gratificante. Otras han sido, por ejemplo, pues he tenido 3 casas que yo me he diseñado, ¿no? El primero fue un departamento, el segundo una casa y otra casa. Esas es el toparte tú como tu propio cliente. Bueno, mi mujer también ejerce un papel bastante importante, pero pues es una reflexión importantísima, ¿no? Porque tú a todo mundo le sugieres hacer cosas y vivir de una forma, y cuando tú eres tu propio cliente, pues todas las cosas cambian, ¿no? Entonces, terminar algo así y terminar viviendo en lo que tú hiciste puede ser algo muy gratificante, y en mi caso sí lo es, ¿no? Ya de ahí, pues hay muchas otras cosas, o sea, las escalas de los contratos fueron cambiando, pues a lo mejor empecé con cosas chicas, luego hacía pues construcciones un poco más importantes que bueno, en cada etapa de mi vida como arquitecto pues han sido gratificantes, ¿no? Hoy por hoy, pues el proyecto o los proyectos que estoy haciendo son súper gratificantes porque me mantienen vivo y chambeando, ¿no? Entonces, no te podría yo decir específicamente cuál fue, pero sí tengo muchos estelares, ¿no? Y pensando en este primer proyecto, o cómo un arquitecto joven puede generar esa confianza en un primer cliente. ¿Tú qué le recomendarías a alguien, o cuál fue tu experiencia, o qué hubieras cambiado para hacer mejor esa relación o ese primer proyecto? Pues mira, todo va con todo. Creo que jóvenes me contrataron, o sea, clientes jóvenes me contrataron. Conforme va prosperando la vida, pues los clientes ya no son tan jóvenes y tienes unos clientes que han vivido ya muchas experiencias con otras personas. En este caso, pues eran unos jóvenes que sabían. Pienso que es importantísimo el tener estudios, el haber acabado una carrera y tener tu título, y pues vamos, ser una persona a la cual le puedes confiar estas situaciones, ¿no? Y no hablo de esta primera casa, sino de todas las proyectos y casas y oficinas que he hecho. Pues debes de ser una persona en la cual confíen, ¿no? No nada más económicamente, sino también pues la gente pues te abre unas puertas que probablemente no le abre a nadie, ¿no? O sea, cómo quiero yo funcionar en mi oficina, o cómo quiero yo vivir mi casa, o cómo quiero yo tener un jardín, o una serie de cosas. Te enteras de muchas intimidades de tus clientes, ¿no? Entonces yo creo que también tienes que ser un cuate sensato, de alguna forma decente dentro de lo que entre en esa palabra, que respetes esa confianza que te están dando, ¿no? Eso es importante. Ahora, en el caso de esta primera casa, hombre, son puras coincidencias, ¿no? Fue la recomendación de alguien que dijo que yo era muy chingón,
Y pues la verdad es que pues yo tuve, y te cuento brevemente por qué me volví arquitecto. O sea, soy hijo de un arquitecto y desde que nací me permeé de puras ideas de arquitectos porque mi padre tenía puros amigos arquitectos. Obviamente rechacé ser arquitecto por mucho tiempo, pero pues la información ya estaba cargada. No pude hacer nada para evitarlo. O sea, desde acomodar ceniceros porque estaban chuecos hasta poner los muebles derechos y acomodar flores. O sea, toda esta información de la estética de alguna forma me invadió. De ahí me metí a trabajar, a estudiar a la Universidad Iberoamericana. Estudié la generación 77-82 y en el plazo, en el tiempo que me tomó estudiar, trabajé en varios despachos que me enseñaron bastante. Trabajé con Rafael Mijares y Pedro Ramírez Vázquez una temporada. Luego trabajé con Teodoro González de León otra temporada. Las dos chambas fueron tremendas. Digo, la primera, pues como arquitecto joven aprendí que había que servir cafés y ir por las tortas, ¿no? O sea, en realidad estás en un ambiente que conoces poco y pues estás aprendiendo. Me sirvió bastante porque vi cómo funcionaba la situación y demás, ¿no? La segunda chamba con Teodoro González de León pues duró 6-7 meses y bueno, gran arquitecto, pero un ambiente difícil, ¿no? O sea, tedioso. Yo era el encargado de hacer ventanitas en los edificios, ¿no? Con mis rapidógrafos, entonces me pasaban los planos para que todas las viviendas de interés social contaran con sus ventanas, ¿no? En épocas en donde no había AutoCAD y no había toda esta situación. Pero, pues otra gran enseñanza, porque pues uno empieza con un despacho relativamente chico, pero pues en estos despachos te das cuenta de la magnitud de clientes y obras que puedes tener, ¿no? Se te abre un poco el aspecto de tu vida, ¿no? De ahí me metí a trabajar al despacho de mi padre, quien fue socio por 40 años del arquitecto Ramón Torres, ¿no? Quien fue de alguna forma mi padre profesional. O sea, el despacho de mi padre en su momento era un despacho importante, había 120 arquitectos trabajando ahí y pues yo me metí mucho más del lado de su socio porque trabajar con mi padre siempre fue un poco un debate, ¿no? Este despacho me enseñó muchísimas cosas. Una es la disciplina, pero bueno, hablando de otras, me enseñó a trabajar proyectos grandes, ¿no? Proyectos de aeropuertos, proyectos de viviendas de interés social, proyectos de escuelas, de hospitales, etcétera. Pues muchos proyectos que nunca me llenaron. A mí me encanta hacer un poco más lo que es la artesanía de la arquitectura. El proyecto grande es fabuloso, puede ser maravilloso, pero a mí siempre me llamó más la atención el hacer las cosas más precisas. Por eso, después de mis experiencias de chamba, pues elegí mi camino, ¿no? Elegí mi camino, puse mi despacho, que mi despacho siempre ha sido un despacho chico. Cuando he tenido muchas gentes he tenido 10. Normalmente tengo 4 o 5, no paso de eso. Y atiendo muy personalmente las cosas, ¿no? En mucho tiempo de mi profesión me dediqué a construir también. Creo que construir era una parte esencial que complementaba mis diseños. O sea, no construir como pues masivamente, ¿no? Sino construir una casa en donde vas a conseguir los materiales específicos, si el adobe es de un lodo, es de otro, si el cuarterón es de uno u otro, si el granito, si los cristales. O sea, todo esto para mí fue fascinante. El meterme pues, con herreros que hacían las cosas muy particularmente, no masivamente, ¿no? Es lo que a mí más siempre me gustó, ¿no? Y a la fecha, de alguna forma, lo sigo respetando. Ya no me gusta la construcción en sí, o básicamente lo último que he hecho, ya la hacen otras personas. Yo hago el diseño y hago la supervisión de las cosas que diseño, ¿no? Entonces, pues así más o menos ha sido la historia de mi vida, ¿no? Oye, qué padre historia.
Y me imagino que en estos diferentes etapas, como estudiante, trabajando en el despacho de la familia y ahora en tu etapa personal, has tenido muchos desafíos. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo las resolviste? Híjole. Mira, hay muchas dificultades inesperadas en los proyectos. Pueden ser, pues, del lado económico, pueden ser del lado funcional, o puede ser que en casi todos los casos las dificultades se presentan por una mala relación de un cliente con el arquitecto, ¿no? Entonces, el desafío, estoy yendo de lo general a lo particular, es pues que el arquitecto tiene que entender su papel y los clientes pues tienen que ser a las personas a las que respetas y para las que trabajas y tienes que tratar, ¿verdad?, de que esa relación funcione, ¿no? Claro, hay momentos en que no funcionan y en ese momento pues también uno renuncia a llevar una relación con un cliente, ¿no? Hombre, muchos desafíos y muchas cosas raras que me pasaron en la vida, ¿no? O sea, recuerdo una obra en Malinalco hace como 20 años, cuando hacía yo esas casas, íbamos y comprábamos maderas preciosas que todavía se vendían. Me acuerdo que compramos una gualdra que medía 19 metros, de 90 por 70, y pues fue una gran idea, ¿no? El comprar una gualdra maravillosa para un espacio de la casa, que era una casa grande, muy bonita. Y pues el primer desmadre fue que, pues, ¿cómo la íbamos a llevar? Porque la compramos, pero pues ahora encuéntrate un camión o algo que lleve este material a un cerro en donde queda esta construcción, ¿no? Se resolvió. Segundo desafío fue, ¿y ahora cómo vamos a bajar esa gualdra? O sea, tuvimos que contratar más o menos a 85 gentes que la cargaron porque no había forma, o sea, no había forma de trasladarla. Y pues a manera de egipcios tuvimos que hacer unos andamios para subirla, o sea, rodando así. Vamos, son de estos desafíos que pues a mí no me habían pasado y mi cliente no me veía y decía, ya me gasté un dineral en esto y ahora cómo le vas a hacer, ¿no? O sea, son cosas que se te van presentando que no esperas, ¿no? Eso me pasó ahí. Y bueno, pues ha habido muchas otras circunstancias raras, ¿no? Raras con el personal, ¿no? En esa misma casa, el personal, recuerdo que pues Malinalco está mucho más construido que antes, pero este personal que llevé, pues hicieron su campamento en el terreno y al día siguiente que pues, íbamos a iniciar la obra, llegué y estaban aterrados porque había víboras de cascabel. O sea, en el terreno había víboras de cascabel. Y pues a dos chalanes que contratamos ahí, dijeron, ¿cómo hay víboras de cascabel? No se preocupe. Y trajeron a sus cuates y a corretear a las víboras de cascabel. O sea, lo que para un albañil de la Ciudad de México era una cosa horrible, para ellos cada víbora se las pagaban a 1,000 pesos, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, mi gente ya se quería ir, pero son de esas cosas que no te esperas, ¿no? No te las esperas. Luego eso es como un problema se vuelve una gran oportunidad, ¿no? Pues sí, exactamente. Cuando alguien lo ve como el problema y el otro lo ve como su gran oportunidad. Pero vamos, eso pasa. Ha pasado muchísimas veces que en proyectos más grandes, ¿no? En proyectos, recuerdo uno para el Seguro Social, me tocó diseñar un hospital en una estructura ya hecha, que estaba parcialmente hecha. O sea, se había diseñado, pero lo abandonaron y cuando asignaron proyectos, o sea, me tocó esa que tenía esa estructura, ¿no? Y pues es como adoptar un hijo que no sabes cuál es, ¿no? O sea, ¿cómo le haces porque tú eres el responsable de ahí en adelante de lo que vaya a pasar, ¿no? O sea, le van a meter un dineral a algo que probablemente sea defectuoso, etcétera, etcétera, pero tampoco te dan el presupuesto como para averiguarlo, ¿no? Bueno, en mi caso no pasó así. Entonces, pues tienes que hacer pues muchos trabajos personales para no meterte en un gran problema después, ¿no? Lo hice,
¿no? Y la estructura efectivamente tenía muchos defectos, mismos que pues yo tuve que comentar y tuve que exigir que antes de que se construyera lo que quedaba, se arreglaran, ¿no? Creo que esos detalles, bueno, es uno de los miles de detalles que pueden existir, son importantes para los arquitectos, porque si lo das todo por hecho, acabas metido en unos problemones. Creo que en las historias coincide también el tema económico, ¿no? Ya decías, me tuve que gastar en estas maderas preciosas y en subir con 85 gentes. Y ahora Así también es. el tema de no tengo presupuesto para hacer ciertos estudios de una estructura existente, ¿no? ¿Cómo manejas ahora o cuáles son tus lecciones aprendidas en temas de presupuestos en proyectos? Mira, una explicación que les doy a mis clientes, el que sea al principio, la resumo en un triángulo. Un triángulo en donde por un lado está la función, por el otro lado está la estética y por el otro lado está el dinero. Ese triángulo tú le puedes jalar de un lado, del otro y del otro. O sea, te voy a poner un ejemplo por decir algo. Una casa para un artista, etcétera, pues se va mucho más por la estética y a lo mejor menos le importa el presupuesto. Probablemente la función también le vale gorro, porque él quiere, o sea, lo que él quiere crear con su arquitecto son espacios maravillosos, que descubras, que tengan un ambiente fabuloso, ¿no? Y lo contrasto con una casa de interés social. Una casa de interés social, pues el dinero y la función son elementales. O sea, tú no puedes hacer una casa de interés social, o sea, no puedes fallar en nada, ¿no? Tienes que contar los tabiques o bloques que le vas a poner, que pues, hombre, las cancelerías, las instalaciones, las estructuras, todas tienen que ser milimétricamente pensadas. Entonces, ese es pues, un aspecto bien diferente, ¿no? Al que pues puede generar un proyecto con los diferentes clientes, ¿no? Entonces, el arquitecto tiene que ser acertado para que este asunto del presupuesto, que es el motor, digamos, que echa a andar cualquier diseño y construcción, pues sea de conocimiento del cliente o se lo hagas ver a tu cliente para que no vaya a fallar mucho, ¿de acuerdo? Claro que todo falla. De repente pasan, tenemos fama en los arquitectos que pues siempre te dicen una cosa y acaba en otra. Yo defiendo un poco mi profesión diciendo que también pues, es culpa de los clientes, que hay veces que pues, te piden una cosa y terminamos en otra, ¿no? Pero pues el bien llevarte con la clientela depende muchísimo de los presupuestos, claro. Ya. Se acaba la gasolina y se acabó todo. Claro. ¿De acuerdo? Y hablando de este tipo de retos, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto más desafiante en términos de plazo y presupuesto? Mira, te voy a contar también dos ejemplos. Hice un diseño, supervisión y de alguna forma me involucré en la obra para un artista oaxaqueño, una casa en Oaxaca. Esta casa, cuando la empezamos, no tenía un programa arquitectónico, tampoco tenía un presupuesto. O sea, a esta persona le valía de alguna forma gorro este asunto, ¿no? Arrancamos volando. Y si se te ocurría algo, lo podías poner o quitar o lo podías derrumbar si ya no servía. O sea, estaba uno volando en un terreno que yo no conocía. O sea, normalmente uno tiene pues un terreno muy macizo abajo de los pies que no puedes rebasar, ¿no? En este caso, pues uno está volando. Y para mí fue dificilísimo agarrar esa onda porque al final del día, tú como arquitecto tienes que estar muy centrado en lo que estás haciendo. Por más que tu cliente quiera y te exija cosas locas o cosas que no tienen base, sabes que al final vas a aterrizar en un terreno bastante macizo, ¿no? Y puede llegar a tener unos problemas, ¿no? Hay otros proyectos que empiezan tremendamente rígidos, ¿no? Sobre todo los proyectos que yo he hecho para el gobierno son tremendas. O sea, recuerdo trabajar con el Seguro Social que te decía, yo te voy a pagar 5 millones de pesos por este proyecto y te los voy a pagar cuando me lo entregues. Cuando me lo entregues. O sea, no hay un peso de anticipo, ¿no? Entonces, pues evidentemente el arquitecto
primero tiene que tener las posibilidades de financiar. Tiene que tener un equipo que también le financie, ¿no? O sea, te tienes que meter con estructuristas, con gente de instalaciones y todo el circo que también, pues hombre, le vas a tener que ayudar un poco, pero ellos se van a aguantar también a que les pagues al final. Entonces, pues uno vive aterrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Aún firmando un contrato muy serio y muy respetado con aranceles que ellos ponen, etcétera, para pagar estos proyectos. Eso es súper desgastante también, porque pues tú llevas un programa y si se te desvía tantito el programa, pues ya no te salen los números, ¿no? O sea, sí realmente es súper angustioso, ¿no? Y bueno, pues otros, y son la mayoría, que uno explica y el cliente no entiende. Eso me pasa muchísimo y yo creo que a todos los arquitectos. Tú llegas con un plano muy bonito, todo el mundo dice que está increíble, adelante, y yo con el tiempo me voy dando cuenta que no entiende nada. O sea, no sabe dónde está la recámara o dónde está la oficina principal o dónde están los baños. O sea, no, es muy difícil entender el idioma de un arquitecto. Creo que por eso antes usábamos mucho maquetas, usábamos mucho el dibujo a mano alzada, usábamos mucho pues la perspectiva, ¿no? Contratábamos perspectivistas para representar un proyecto. Hoy las herramientas son infinitas, ¿no? O sea, tú puedes hacer, pues hombre, maquetas que antes se hacían en 3 semanas, a lo mejor en una tarde, y puedes hacer renders, y puedes hacer películas, y puedes hacer 1000 cosas que a la gente le hacen entender lo que quiere. ¿De acuerdo? Aún así, me doy cuenta que tampoco entiende, ¿no? O sea, entender los espacios es una profesión. O sea, el diseñar espacios es una profesión. O sea, si tú diseñas un espacio para una vivienda de interés social, es importantísimo pues, considerar por dónde entra el sol. Es importantísimo considerar pues, el tipo de asoleamiento que va a tener, depende de dónde esté, ¿no? Porque pues, si es un lugar caliente, pues no puedes diseñar la misma vivienda en todo el país, ¿no? Es muy difícil y es una profesión muy complicada el ser un diseñador de espacios que básicamente lo resumo en un arquitecto, ¿no? Unos arquitectos pueden diseñar espacios más bellos que otros, eso siempre va a ser un debate porque somos profesionistas que nos criticamos tremendamente. ¿Quién es el chingón? Pues quién sabe. Digo, yo respetaré pues todo, pero sin duda un arquitecto tiene que tener la intención y poder lograr el crear espacios bellos en donde la gente viva bien, que sean habitables, que sean disfrutables. O sea, yo tuve un maestro que nos enseñó una cosa padrísima. Bueno, se me hizo padrísima en su momento. Me dice, mira, la gente ahorra toda su vida para comprarse una casa que va a decidir en un día. O sea, se le presenta la oportunidad de esa casa y se gasta todos sus ahorros en esa casa que no conoce, no sabe. O sea, poniendo un ejemplo, el que quiera, si tú vas a pues, cualquier colonia, hay casas que tienen una buena orientación y casas que tienen una muy mala orientación. La muy mala orientación, a la larga, te va a costar carísimo. Probablemente vas a necesitar tener un aire acondicionado, se te van a arruinar los muebles, las alfombras, las cortinas, todo se te va a arruinar porque tiene una equivocada orientación. Entonces, es un poco, pues, entender eso, ¿no? Entender que pues, hay gente que se dedica a diseñar y gente que sabe ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Así claro. es. O sea, en ese tema de presupuestos y plazos específicamente de una casa, ¿qué es lo que le recomiendas a alguien que está en ese proceso o cuáles son los puntos más específicos en los que tienes que diseñar o poner atención en una casa? Pues mira, el primero, y es uno que evita mucha gente, es alguien te pide algo.
pero ese alguien pues no sabe lo que implica lo que te está pidiendo. Entonces, yo, por lo menos ahora, les doy unas ideas de presupuesto desde las primeras pláticas que tengo. O sea, es que quiero una casa con 6 cuartos y un estacionamiento para 20 coches. Le digo, bueno, esa casa aproximadamente te va a costar 100 pesos. Dice, no, pues no tengo 100 pesos. Bueno, entonces vamos bajándole, ¿no? O sea, como cuánto tiene. O sea, es una negociación sana para empezar a hacer un trabajo. Ya que llegas a una negociación sana, dices, bueno, esta casa cuesta 20 pesos. Me dice, bueno, yo tengo 20 pesos para hacer esa casa. Ok, vamos desde el principio a tomar esto como la idea básica de un presupuesto. Yo siento que es un gran error que todo mundo te pide cosas sin saber, porque pues no tienen por qué saber, pues tú eres el arquitecto y el que sabe de precios y de construcción. Pues te piden esas cosas y entonces empiezas a trabajar a lo loco, ¿no? Otra cosa importantísima para tener un programa es conocer los reglamentos. Y los reglamentos te pueden llevar a unos fracasos económicos tremendos. ¿Por qué? Pues porque si yo me compro un terreno en una parte de la Ciudad de México y resulta que hago un proyecto y resulta que mi cliente quiere que le haga no sé qué tantas cosas y resulta que el reglamento no le permite hacer lo que quiere, pues imagínate la derrama de tiempo y de dinero y de muchas cosas que se dan ahí, ¿no? Entonces, son cosas esenciales del principio de un trabajo, ¿no? Ya que uno arranca, pues hombre, hacer los presupuestos, pues ya sabes, hay muchas formas de trabajar a precio alzado o a lo que vaya costando, ¿no? ¿Cómo le haces? Bueno, pues depende de lo que te pide el cliente, ¿no? O sea, yo le pido a muchas gentes que me construyen que sea precio alzado y sé que se cubren porque tener un precio alzado implica riesgos, ¿no? Por el otro lado, puedo tener equipos que trabajan y cobran pues lo que se va gastando, ¿no? Entonces, esa es otra forma de trabajar, muy correcta también, y te va a costar pues lo que tú, supervisando esas gentes, autorices. Entonces, pues yo veo eso básicamente así, ¿no? En proyectos, pues del gobierno vemos lo que es, ¿no? Se presupuestan 100 y acaban en 1000. ¿Por qué? Pues probablemente porque se saltan los primeros pasos, ¿no? O sea, a la hora de preguntar qué quieren, pues te dicen algo que no es. Y luego resulta que es como si alguien me dice, pues quiero una casa con un cuarto y vamos acabando con 6. Pues obviamente costó más cara. ¿Por qué? Pues porque al principio no se analizó la idea. Con detenimiento. Vamos, me pasa todo el tiempo y pues ya no arranco. O sea, muchos clientes se me van. Antes podía yo agarrar clientes. ¿Quieres una casa así? Órale, vente para acá, va el proyecto, va esto. Y a la hora de los procesos, pues resulta que la casa, o sea, le presentas el primer presupuesto y dice, no, yo no tengo ese dinero. Bueno, pero pues me lo pedís. Entonces, con el tiempo me di cuenta que pues también es un error nuestro, ¿no? El no hacerle ver a las personas lo que va a implicar, lo que va a implicar que te están pidiendo, ¿no? Y esto puede ser en una casa, en un edificio o urbanamente hablando de muchísimas cosas, parques y etcétera, ¿no? Ok, está interesante, ¿eh? Y por otro lado, en el otro esquema de temas desafiantes en plazo y presupuesto, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Uy, sí. Yo básicamente me divierto muchísimo con mi profesión. Sí, he tenido proyectos divertidísimos por muchas situaciones. O sea, puede ser por tu cliente con el que puedes tener una relación fantástica y hacer cosas increíbles, o puede ser por las circunstancias que se presentan. O sea, circunstancias como, híjole, pues no son diversión, pero te pasan unas cosas tremendas, ¿no? Yo alguna vez hice una obra en la que estos albañiles, el fin de semana iban a buscar a las monjas cuando salían del convento, ¿no? Para sacarlas a pasear. Y pues un buen día llegaron pues los del convento a decirme que yo ya no podía tener una obra con estas personas tan peladas, ¿no?
pues se puso muy divertida la cosa porque pues yo les decía, bueno, pero pues, ¿qué quiere que yo haga? ¿No? Se armó. Mi cliente se metió, todo el mundo, se armó una revolución, me cancelaron la obra porque fueron estos curas a cancelar la obra porque pues estaban metiendo los albañiles con las monjas, ¿no? Entonces, pues nos moríamos de risa, francamente, ya de estas tragedias, porque son tragedias, pero pues una diversión que te puedes llevar por muchas circunstancias, ¿no? Diversión es también, pues el ver que un cliente ve mejor de lo que esperaba algo. O sea, cuando de repente ve su casa y dice, esta situación, esta casa está increíble, este espacio está increíble, lo que me platicaste. Entonces, se arma este ambiente buena onda en donde pues te puedes divertir porque ya peloteas ideas y le dices, pues ves como si te voy a sugerir más y más. O sea, el arquitecto es un diseñador de todo, ¿no? El arquitecto, cuando era yo muy joven, yo, por ejemplo, hacía proyectos de casa y cuando hacía el presupuesto del jardín no contaba. O sea, valía el 5% del precio del metro cuadrado. Hoy cambia drásticamente. Para mí los jardines son súper importantes y el jardín bello y bonito, pues implica un presupuesto grande. No es un espacio despreciable. Es lo que te rodea, es lo que tú ves, ¿no? Entonces, el diseño de estos espacios y ver cómo la gente se maravilla cuando pues, no tenía considerado el tener eso, se vuelve genial, ¿no? Oye, ¿y qué tanto utilizas o qué tanto impacta el tema del storytelling en un diseño? Te voy a contar una historia rápida. Sí. Pero un amigo me estaba vendiendo un mueble, ¿no? Sí. Como estaba vendiendo unos muebles para mi oficina y de repente me enseña un mueble verde que mi primer idea o mi primer pensamiento cuando lo vi fue, está horrible ese mueble verde. Yo no quiero ese mueble verde en mi oficina. Y de repente me empieza a contar la historia del mueble y me dice, el diseñador pensó en este mueble porque es un mueble verde de diferentes tamaños, tanto el respaldo como el asiento, y diferentes colores de verdes. Entonces, el concepto es que esos colores y esos tamaños es por los campos de cultivo. Y entonces yo me acordé viajando en avión o aterrizando, despegando en Holanda, y ver los campos de cultivo de diferentes colores, los cuadraditos de diferentes tamaños, algunos con tulipanes y otros con otro tipo de flores o con otro tipo de cultivos. Y dije, yo quiero en mi oficina todos los días estar viendo esa ventana de avión y decir, yo quiero viajar y quiero estar por todo el mundo, y esa es una motivación importante en mi vida. Entonces, no sé, en un diseño arquitectónico, qué tanto hayas utilizado el storytelling o qué tanto es todo en un proyecto, clientes, ¿no? es todo en un proyecto, porque pues tú tienes que ilusionar a la gente. De alguna forma, yo, bueno, pues de chavo, creo que ves una parte de la vida y definitivamente mientras más creces se te van ampliando muchísimas cosas, ¿no? Viajar, el tener relaciones con gentes, el tener experiencias, te va abriendo las antenas, ¿no? Entonces, pues tu opinión de las cosas no es la misma que tenías antes, ¿no? Hay gentes mucho más sensibles que otras. Hay gentes con las que puedes cotorrear de temas que otras pues no van a entender. O sea, van a confiar en ti para que los lleves a cabo, pero no van a entender. Hay gente con las que tienes debates, ¿no? O sea, el color de una habitación, o sea, ¿por qué lo quieres color tierra? ¿Por qué lo quieres color arena? ¿Por qué lo quieres? O sea, todo este tipo de cosas son, o en principio son ilusiones que tú le tienes que poner a la gente, de tu diseño, ¿no? Tú le tienes que hacer entender por qué llegaste a eso. O sea, pues, esta persona va a vivir eso, ¿no? O sea, si va a ser un hotel contigo, pues tú le tienes que decir, oye, la recepción del hotel, el agua, los reflejos, o sea, todo esto que un arquitecto sí debe de pensar,
lo tienes que frasear de alguna forma muy bien para que esta persona se ilusione. Si no, no llegas a nada. O sea, tú tienes que animarlos, ¿no? Digo, la verdad es como, o sea, a lo mejor si tienes una novia de chavo, pues la tienes que ilusionar. Ya luego se llevará a depresión o desilusión. Claro, pero o se bueno, puede sorprender con el resultado, como me comentabas. O puede ser que quede muy contenta. Claro. ¿No? Oye, arquitecto, pero nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Híjole, he tenido muchísimos. Primero que nada, probablemente fue elegir un mal socio. Yo tuve un mal socio. Y tener un mal socio es, pues hombre, no es que sea una mala persona, sino que la elección fue equivocada. O sea, yo pensé que iba a ser una relación muy buena y terminó no siéndola. Es un error que te cuesta carísimo, es casi como casarte mal, ¿no? O sea, tener socios o tener un socio es pues un matrimonio de alguna forma, ¿no? O sea, tienes que ver con él en todo lo que tienes que hacer y tienes que hablar con él cuando te va bien y cuando te va mal, etcétera. Entonces, el elegir un buen socio es importantísimo si es que los vas a tener, ¿no? Ese error, bueno, a mí me costó caro. Aprendí. Después de haber tenido eso, ya nunca más he vuelto a tener socios. Tengo socios intermitentes o para ciertas cosas, pero ya una sociedad total ya no tengo. Si ¿no? si hoy tuvieras que tener un socio, ¿habría algo específico que buscarías acordar o revisar o pues mira, estructurar antes de firmar algo? Me encantaría tener un socio que hiciera lo que a mí no me gusta hacer. Porque efectivamente en la vida hay gentes que le gusta lo que tú no haces, ¿no? Entonces, eso pues, es el principio, pero que le guste realmente. El problema es que de repente, pues ya el campo que está haciendo tu socio es abandonado y se mete al tuyo. O sea, ser arquitecto es padrísimo, ¿no? Pues tienes que ver con los clientes, te invitan a cenar, te abren el vino, cotorreas, y a lo mejor una persona que hace presupuestos está en otra circunstancia. Está en una oficina, el arquitecto es el que le lleva el papel de los presupuestos, el arquitecto le lleva los dibujitos que hicieron los de allá, y esta persona, pues muchas veces se siente relegado, porque pues no es así como la estrella del lugar. Entonces, yo si eligiera un socio nuevamente, estaría muy convencido de que le gustara lo que él va a hacer y que va a hacer lo que a mí no me gusta, ¿sí? Eso hablando de un socio que me complementara los trabajos. También hay socios, o sea, podría yo tener un socio arquitecto, en donde hubiera debate de proyectos, etcétera, ¿no? Muy difícil. Mira, por la experiencia que he tenido en mi vida, o sea, de todos mis cuates, los cuates de mi padre, o sea, mis compañeros, ha habido las peores broncas y pues conozco muy pocos que han durado o que han perdurado siendo socios. Es dificilísimo, ¿no? Entonces, pues yo sí pensaría, pues como te lo puse al principio, ¿no? Encontrar a alguien que haga lo que a ti no te gusta, porque seguramente lo que él hace, o sea, él no quiere hacer tu trabajo. Claro, definir esos roles desde un inicio y que cada uno tenga una pasión por el rol que esté ejerciendo, ¿no? Y mirando un poco hacia el futuro, arquitecto, sí. ¿Qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Mira, hice el diseño de un proyecto que se llama La Célula. La Célula es una unidad, pues diría yo, habitacional, que contempla 12 departamentos pequeños y contempla pues todos los servicios que necesitan esos 12 departamentos, incluyendo los recreativos, los de servicio y todo. Y yo quiero, o sea, mi intención con este proyecto siempre ha sido el ubicarlo en muchos lugares. O sea, que no sea para un lugar nada más,
sino que yo lo pueda poner en una playa, o lo pueda poner en un cerro, o lo pueda poner en un desierto y siga funcionando. Porque pues esta célula está estudiada para que pues las gentes que comen, las gentes que duermen, las privacías que se van a relajar. Es básicamente vacacional, no es para vivir. Lo pensé durante la pandemia por mucho tiempo. Son unidades que aparte, pues si alguien las construye, las puede rentar fácilmente. O sea, son muy rentables, son ligeras, ¿no? Tampoco son carísimas. Bueno, esta ilusión está a punto de cumplirse en su primer edificio, que voy a hacer en Puerto Escondido, ¿no? Hemos tenido ahí broncas de permisos, pero ya parece que se resolvió. Ya tenemos los socios que quieren invertir. Pero bueno, es algo que me tiene ilusionado y son unas ideas que partieron a raíz de la pandemia, ¿no? La pandemia para mí, como pues, creo que para todo el mundo, marcó un cambio radical en muchas cosas que tienen que ver con mi profesión, ¿no? El disfrutar del aire fresco, el tener privacías, el tener estos espacios que te pueden aislar, pero a la vez te pueden juntar con muchas cosas. Es un poco difícil de explicar, pero yo creo que la pandemia nos hizo reflexionar mucho en la forma en cómo vivimos, ¿no? El trabajar en estos edificios que están todos cerrados, en vivir en estas casas que no tienen ningún espacio abierto, la ventilación de las cosas, la forma en cómo se convive con la naturaleza. Creo que es importante eso desde un aspecto. Desde otro aspecto, pues la posibilidad que te da el mundo actual de trabajar diferente. O sea, yo, por ejemplo, en mi despacho, las gentes en su mayor parte trabajan en su casa. Viven o sea, ellos hacen lo que quieran siempre y cuando cumplan con el trato que tenemos, ¿no? Entonces, pues, me van a visitar a mi despacho 2 o 3 veces a la semana, cada uno, dependiendo de las dudas o cosas que haya que ver. Pero básicamente, pues cada quien trabaja. Y yo me siento comodísimo porque trabajo exactamente igual. O sea, cuando estaban ahí junto y cuando están en su casa, para mí no hay ninguna diferencia. Yo me acuerdo cuando trabajamos juntos en la ICM, me acuerdo, sí. o en el club me lo hayas platicado, no recuerdo, que tú tenías este concepto que le dices de los satélites de tu despacho, ¿no? No Así sé es. si la célula también es parte de ese concepto que tienes de satélites. Pues se deriva un poco de eso en otro aspecto. Cuando yo te platicaba de satélites, es algo que salió del despacho de mi padre y su socio, en estas épocas en las que no había AutoCAD y no había muchas cosas. Entonces, los despachos tenían 150 gentes, porque mucha gente ni siquiera va a saber lo que es, pero tú hacías los planos y para que no se rompiera el albanene, lo ribeteabas. Una cinta que le ponías alrededor al plano. Había 3 gentes que nada más ribeteaban planos, por ejemplo, ¿no? Había gentes que afilaban los lápices, otros que limpiaban los rapidógrafos, otros que eran especialistas en el Leroy, que era poner los letreritos, ¿no? O sea, todo eso pues ya cambió. O sea, un chavo, pues yo creo que lo ve como de las cavernas, ¿no? Aunque no es tanto, porque pues hace 20, 25 años ya estaba dejándose apenas, ¿no? Pero seguía, ¿no? Las oportunidades que nos dan todas estas tecnologías modernas pues son fantásticas, ¿o no? Yo recuerdo las críticas que hacía un profesor que tuve, que analizaba los proyectos de acuerdo a cómo iba evolucionando el AutoCAD. El AutoCAD, los primeros que salieron nada más hacían líneas rectas. Entonces, en una época de la arquitectura nada más había edificios rectos. Empezaron a tener posibilidad de enchuecarlos, o había curvas, o había
otro tipo de herramientas empezaron a moverse las cosas. ¿Por qué? Pues porque la gente estaba muy basada en eso. Cuando, si analizamos la historia, pues todo siempre se hizo a mano y se podía hacer todo lo que quisieras, ¿no? Pero la tecnología puede ser muy peligrosa. O sea, te orilla nada más a lo que puedes hacer con ella. Al copy-paste. Y ya de ahí para afuera, pues es un mundo desconocido para muchas personas. Yo por eso a la fecha trabajo a mano. Yo hago todos mis croquis a mano y se lo paso a las personas que me ayudan a que los pasen a planos, ¿no? Entonces, no quiero dejar el aspecto amplio de poder hacer cosas extrañas, poder hacer figuras raras, que a lo mejor, bueno, hoy difícilmente ya no se puede, pero antes no podías, ¿no? O sea, no te tiene que limitar, es como un lenguaje que no puede tener limitantes, ¿no? Es importante. Qué interesante eso de la historia de la arquitectura con el AutoCAD. Me dio mucha curiosidad ese tema. Y bueno, llevo un rato, más o menos 50 minutos aquí haciéndote preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Uf, tengo muchísimas. No, bueno, primero te felicito por tu programa, se me hace padrísimo. Se me hace que eres muy universal en los temas. Son de interés de diferentes personas, ¿no? La construcción tiene tantos aspectos, ¿no? O sea, el matrimonio de la construcción con el diseño tiene tantos aspectos. Es increíble el ver pues, cómo has juntado estas cosas. Se me hace padrísimo, ¿no? Por eso te felicito. Y pues la pregunta es, ¿vas a seguir con esto más o qué? Sí, la verdad es que el podcast me encanta. Es algo que así como tú decías, de repente hay cosas que no te llenan a lo mejor en el tema profesional. Yo la verdad estoy contento en DIMSA, pero creo que este proyecto de Gigantes de la Construcción me da cosas que no me da DIMSA, ¿no? Por ejemplo, el poder platicar contigo de esto, simplemente de AutoCAD. Esto me da, yo aprendo de gente como tú, ¿no? Entonces, el poder nutrirme, el poder decir cómo han evolucionado las cosas, cómo alguien ha logrado tener éxito en el tema de la construcción, de la arquitectura, etcétera, pues para mí es como un llenar de gasolina el tanque. Y entonces yo después me volteo en DIMSA y me gasto la gasolina, regreso aquí, me siento con alguien como tú, que me comparta algo de gasolina y me voy a aplicarlo para allá, ¿no? Entonces, yo en DIMSA, pues que pues es el negocio principal que tenemos, pues yo intento aplicar lo que aprendo aquí, ¿no? Y pues me voy, analizo lo que se platicó, vemos inclusive lo de los clips y me encargo de ver qué vamos a publicar en mis redes sociales para que llamen la atención en las redes. Y después intento, repito, aplicarlo, ¿no? Decir cómo lo que ha hecho Héctor con sus satélites o con sus células, yo podría empezar a aplicarlo. O este tema del trabajo en casa en DIMSA, la verdad es que yo soy todo lo contrario que tú. A mí me gusta, y también al arquitecto Andrés, nos gusta el trabajo en la oficina. O sea, es algo que a mí la verdad, en la pandemia, un poco, no sé cómo te ayuda a ti en ese tema de la pandemia, pero yo trabajaba en la casa y cuando empecé a odiar trabajar en mi casa. O sea, yo detesté trabajar en la casa. Yo amo trabajar en mi oficina. Y yo ahorita, literal, en la transición de la pandemia me pasó que me quedé acostumbrado a trabajar en mi casa. Entonces llegaba a mi casa y seguía trabajando. Y después dije, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a trabajar nunca. Claro, tiene que haber una división total. Nunca en mi casa. Yo no trabajo en mi casa, ¿eh? Yo tengo mi taller, mi despacho. O sea, me voy y recibo gentes y regreso a mi casa y se acabó el tema, ¿eh? Siempre he diferenciado muchísimo eso. Contaminas tu casa y te contaminas tú, ¿no? Yo en mi casa hago, y eso también te lo platico, porque gente de mi generación, pues no captábamos, o cuando menos yo no captaba, la importancia de lo que son las redes sociales, la importancia de la información que tú
nutres en las redes sociales y la forma como te ve la gente en redes sociales, ¿no? Yo, pues trato de poner mi página que se llama Arquitectos HB Chica, y en esa página, a mí, fuera de muchas otras cosas, me gusta mucho la fotografía. Entonces pongo fotografías que se me hacen muy cotorras, ¿no? Que se me hace que representan lo que haces, ¿no? Que mucha gente no entiende, porque hay que entender que el buen resultado de cualquier trabajo tiene que ver pues con esto que hemos platicado, el involucrar a los clientes y demás, y de repente pues cuando acabas, me ha pasado que termino una casa y dices, ay, pues le hubieras puesto esto y esto, y dices, ¿sabes qué? No conoces la historia de esta casa, o sea, logramos maravillas para pues para lo que pudimos, ¿no? O sea, lo que pudimos hacer es esto, y esto es maravilloso. La gente no lo entiende. La gente se va con la finta de que todo tiene que ser grande, lujoso, espectacular, ¿no? Y yo tenía un maestro que decía, es muy diferente lo grandote a lo grandioso. Lo grandioso tiene una gran diferencia con los tamaños, ¿no? Hay cosas chiquititas que son grandiosas y cosas enormes que son pura pendejada, horrorosas, ¿no? Claro. Entonces eso. Y hablando de tus redes y de tus fotos, antes de pasar a la última pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información de ti o contactarte? Pues mira, básicamente mi página, la tengo en Facebook y en Instagram, se llama Arquitectos HB Chica. Pues ahí pueden ver lo que hago, básicamente. Tenemos muchas fotos de detalles, de cosas, probablemente intrascendentes para muchas gentes, pero son detalles y luego son cosas amplias, ¿no? O sea, muchas otras, es difícil pensarlo así, pero con muchos clientes me piden que no publique. Pues no les gusta que publiquen, o sea, sienten que es muy íntimo el que yo publique sus casas y etcétera, ¿no? Pasa lo mismo, pero con el gobierno. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, pues hombre, tú estás también limitado a ciertas cosas, ¿no? Pero vamos, me he dado cuenta que, o sea, a mi edad, yo no, bueno, ahora hace 10 años yo no calaba la importancia, ¿verdad?, que tenían las redes sociales. Y hoy, pues es básicamente lo esencial. Claro. Y bueno, ya lo eras, arquitecto, pero el día de hoy te queremos nombrar a un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales para que impactara la vida de millones de personas, ¿qué dirías? Pues mira, déjame, te la voy a... me lo preguntaste y la pensé muy bien. No me quiero confundir. Es que la anoté y se me borró. Pero bueno. Así pasa a veces. Pues mira, a lo mejor tenía básicamente que salir diferente. Lo que la frase dice es que en la arquitectura Dios existe y existirá. ¿Qué quiere decir esto? Que, o sea, yo no estoy hablando de Dios, Jesús. Yo estoy hablando de que hay un Dios y es un ser superior, ¿verdad?, que te acompaña en todas estas decisiones de la estética, ¿no? Que sabes que te acompaña en todas estas decisiones de la estética. Y pues eso a mí me inspira muchísimo a seguir con mis ideas y mi profesión. Así es. Increíble, arquitecto. Pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien que les pueda interesar. Sigan en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Pues nos vemos pronto con un nuevo episodio. No sé si quieras agregar algo más, arquitecto. Nada, estuve muy a gusto. Qué bueno. Gracias. Gracias.